Economía mirada por los libertarios, tanto en términos de salud como de educación, tiene que ver con cuántas personas hay para hacer una cosa, y así es como le dan los números. Adorni dijo que había menos personas institucionalizadas y más profesionales de la salud en el Bonaparte, sin entender la dinámica de lo que involucra la desmanicomialización, que es poder tener a las personas no solamente en tratamiento efectivo dentro de las instituciones, sino en tratamientos ambulatorios adentro de sus hogares. El libertarianismo encuentra cosas dentro de lo público que se hacen de la misma manera que en lo privado, pero ellos entienden que lo público se tiene que hacer o más barato o no hacer. ¿Cómo entramos a este universo, Rocío, en un momento en el que además todo el mundo está hablando de la salud mental? Sí, o sea, esto de la desmanicomialización tiene que ver con algo que siempre se pone en discusión con gobiernos que quizás no... Me sale decir no están a favor de los derechos humanos, capaz que es medio fuerte decirlo así, pero como que no es la bandera que necesariamente levantan. La desmanicomialización busca justamente cambiar ese paradigma del el loco, como el loco encerrémoslo, El loco de atar. claro, corrámoslo la camisa de fuerza, corrámoslo de la sociedad, como si la solución fuese eso, fuese la exclusión y demás. Y me parece que también el no invertir en políticas públicas en salud mental o el plantear el cierre de un hospital que justamente es como es uno de los principales que aloja a la comunidad que tiene problemas en salud mental o padecimientos en salud mental, es parte de querer volver a un paradigma viejo, me parece a mí, ¿no? Y que siempre es un debate que se pone en juego, ¿no? Y hay como críticas a la ley de salud mental actual. Bueno, hoy es el Día de la Salud Mental. Sí. Hay críticas a la ley de salud mental actual que siempre son en pos de volver a eso, en pos del encierro. El tema de, bueno, algo que decía Pedro Bosco, decía sobre las internaciones, ¿no? Que la búsqueda de las internaciones, que las internaciones hoy en día se busca que sean la última opción, ¿no? Que haya como todos pasos previos antes de llegar a la internación, que en el caso de llegar a la internación haya un consentimiento por parte del paciente, o mínimamente en el caso de que no lo haya porque el paciente está en peligro o no puede decidir en ese momento, bueno, que haya como una información, o sea, que el paciente sea sujeto de derecho. Esa es la principal o el principal lema de la ley de salud mental. Pero no pasa también, Rock, en este momento, no, ni siquiera digo con este gobierno, es como una pulsión, me da la sensación que tiene la humanidad a nivel internacional, que el problema es este, yo tengo la solución mágica, esto se soluciona así. Digo, que tiene que ver con los tiempos. Sí. Digo, más allá de la convicción ideológica que tiene este gobierno, de que todo tiene que funcionar como ellos dicen, también hay una sociedad que dice, bueno, no tengo tiempo para darle bola a un loco. Si está loco, que se cague, ya está, Sí. tuvo mala suerte. Sí, pero eso porque se piensa a ese tipo de problemas como algo aislado y no como algo en comunidad. Digamos. Claro. Justamente la ley de salud mental plantea una salud comunitaria, una salud mental comunitaria, y no una salud mental más bien con la hegemonía médica de, bueno, solo el médico es el que se ocupa. De hecho, la ley de salud mental o la nueva ley de salud mental viene a proponer como una interdisciplina, justamente, que tanto el médico como el psicólogo puedan tener la capacidad de internar, ¿no? Y que haya como una igualdad entre disciplinas y que haya una comunicación constante entre disciplinas, ¿no? Que justo si la situación lo amerita, que sea una la persona que va interna, pero que después el seguimiento sea grupal. El tema de lo social para mí es por la modernidad y por el acelere y por la jerarquía, ¿no? De la salud mental por debajo de la física, por ejemplo. Pero también viene de la hegemonía médica, es como más de lo mismo, digamos, ¿no? Como que la solución siempre está en esa disciplina, digamos. Pero sí, también el tema de la exclusión es pensar a la salud mental como algo en lo que lo social no tiene nada que ver. Y eso yo me tomo el atrevimiento de decirlo hasta en la formación, al menos en mi formación, tanta pelota de lo social y a los efectos de lo social, de la economía, del clima, no se le ha dado pelota a la relación que eso tiene o el impacto que eso tiene en la salud mental. Vino la pandemia a evidenciar que efectivamente lo social influye en la salud mental, o las decisiones sociales o las cuestiones comunitarias, digamos. Y bueno, y a partir de ahí, yo justo me recibí en 2019, o sea que justo mi formación terminó ahí, en la de grado, pero estimo que a partir de ahí se le habrá dado un poco más de pelota. Lo que pasa es que sigue sin
digamos, se le da foco, pero un poco lo que hablábamos la vez pasada, se le da foco como una pantalla, un poco, ¿no? Como esto, ¿no? Los artistas hablan de salud mental, pero hablan de que, no sé, ellos lo viven y listo. Y no hablan de qué hacer, de la importancia de que el Estado invierta en salud mental. Digamos, no se la juegan desde ese lugar. No informan sobre salud mental, sino que es como, bueno, yo estoy atravesando esto y como que nace y termina ahí, que no habría problema en que nazca ahí. Lo que pasa es que termina en ese mismo coso. Es como lo mismo con la comunidad LGBT, como Emilia y Tini dándose un beso y levantando la bandera, pero cuando a Emilia le preguntan sobre cómo se están vulnerando los derechos de la comunidad, no dice nada, digamos. Claro. Entonces es como un poco lo mismo. Sí. Nosotros veíamos la otra vez que le hacíamos nota también a Agustina Aristarán, a Rada, que contó un poco también, lo ha contado en diferentes medios y hay un montón de reels dando vuelta en redes, que habló esto acerca de, bueno, yo soy exitoso, estaba en un excelente momento profesional, pero estaba triste y me sentía mal. Y lo que hice fue ir a hablar con un profesional. Y el tipo habló también de sus privilegios, de clase, de vida, económicos, etcétera. Y hizo el planteo, digo, no, si te sentís mal tenés que ir a hablar con alguien, con quien sea, pero en el mejor de los casos con algún profesional de la salud. Pero es verdad también, yo ayer, el otro día, perdón, no es que tengo algo contra Tini, pero el otro día que tocó con Coldplay en Estados Unidos estaba muy feliz, se le había ido todo el drama social, evidentemente. No, pero en serio, porque más allá de la piba, o de Agustina Aristarán, o de quien sea, el abordaje que se sigue dando es muy pavo. Sí, es muy superficial capaz. Es muy pavo, es como, ay sí, estaba triste y lo solucioné. Y por ahí, me parece que hasta lo más complicado de esa postura que adoptan los famosos es que no sé si los solucionás los problemas de salud mental. Por ahí aprendés a atravesarlos. Sí, de hecho... Pero no es que agarrás y alguien te toca un botón más y decís, ahora soy feliz. Claro, sí. Se me fue todo. Sí. Es que de hecho la salud mental se plantea no como algo que se tiene o no se tiene, sino como un proceso. Claro. Como algo con lo que uno se va encontrando y va conviviendo. Y no es necesariamente como en la medicina ponerle la eliminación de ciertos síntomas, sino que es como justamente un camino, digamos. Y de hecho el concepto, el concepto de salud, la OMS lo entiende así, es como un estado de bienestar biopsicosocial. O sea, sí, vos tenés tus facultades cognitivas perfecto y tus facultades físicas también, pero no tenés para comer, claro. No tenés salud, digamos. No, claro. Y así con cualquier esfera de la vida cotidiana. No, a la inversa también, tenés resuelto tu cuestión económica, podés comer, pero a la noche hablás con la inteligencia artificial de WhatsApp porque no tenés con qué carajo hablar. Sí. O tenés que escabiarte todas las noches para ir a dormir. Bueno, sí. Bueno. Te sentís identificado. Bueno. Qué rico también, ¿no? A veces, no todas las noches. Pero es un problema también de salud. No, total. Bueno, es un problema. La razón del consumo, digamos, ¿no? No el consumo en sí mismo para no patologizar cualquier consumo, porque también, digamos, está el consumo problemático y el consumo consciente de lo que sea. Yo no quiero tanto entrar en eso porque tampoco me especializo tanto, pero, digamos, el problema del consumo es para qué estamos utilizando el elemento en sí, o sea, ya sea el juego, ya sea... Por eso también esto de los adolescentes con el juego en online, digamos, claro, ¿no? Como que... Las apuestas y demás. Eso, las apuestas, no me salía. Porque es bueno, ¿a raíz de qué y por qué se hace eso? Hay una frase que dice como, no bebas para sentirte mejor, bebe para sentirte aún mejor, digamos que es un chiste, pero que el trasfondo de eso o el subtexto es... Bueno, bebé como algo disfrutable y no como para tapar otra cosa. Claro. ¿No? Porque esa es la lógica del consumo. De hecho, desde el psicoanálisis, las adicciones se trabajan desde un lugar de poder entender qué función está cumpliendo el síntoma en cada una de las personas. Porque sentís que necesitas hacerlo. Exacto. Sí, y también digo, ¿qué pasa si vos le sacás el síntoma a una persona? Vamos a, no sé, a los rituales en el trastorno obsesivo compulsivo. Los rituales aparecen para evitar la angustia claro, que genera una idea, por supuesto. Pero justamente vos destapás eso, liberás la angustia y no sabemos si la persona tiene los mecanismos defensivos para limitarla, sostenerla, parcializarla, alojarla, atravesarla. Entonces tenés que tener mucho cuidado de que antes de saber qué función está cumpliendo el síntoma. Por eso las intervenciones, al menos en psicoanálisis, no se hacen desde la primera sesión. Yo no doy la primera sesión y te hago una interpretación. Primero porque también es muy difícil, porque tiene que haber un montón de cosas instaladas.
en el vínculo terapéutico, pero hay que tener mucho cuidado porque los síntomas cumplen una función. Tienen una doble cara, tienen una cara de padecimiento porque hacen padecer al paciente, pero tienen una cara de satisfacción, no en el sentido que el paciente disfruta como desde un lugar de masoquismo, sino en el sentido de que sirve para algo. O sea, está cumpliendo algo que capaz no es muy funcional a la vida cotidiana o un estilo de vida cómodo o alegre, pero que sí de algo le está sirviendo. Digamos. Entonces, bueno, siempre hay que... Me fui de tema. Hay que revisar eso siempre, en todos los abordajes, igual en salud mental. Yo pensé en las adicciones porque es como lo más palpable de que viene a tapar el vacío, que no se tapa igual, porque la persona sigue estando triste, cada vez necesita más la sustancia o la actividad que es objeto de la adicción. Bueno, justamente adicción viene como del latín de no sé qué y tiene que ver con no decir, ¿no? Claro, dicción es cuando uno claro. habla, adicción como no hablar, no dicho. digamos, no decir. Ro, esto que decías recién de la falta y que estamos hablando, bueno, de adicciones, de sustancias, etcétera. Nosotros hicimos un especial el martes que hablábamos con gente vinculada al tema que tiene que ver con Rainbow Exchange, que es medio como una ZOE, que es como lo de Cositorto. Y con Matías, mi compañero, hablábamos y un poco en tono de sorna, pero también intentando pensarlo para adentro. ¿Cómo puede ser o qué le está faltando a la comunidad? Que le falta de todo, ¿no? Pero que cree en una organización que se llama el Consorcio de Caballeros. El Consorcio de Caballeros, vos ves las imágenes, es como el club de los garcas. Y la gente iba y ponía plata ahí. Como una estafa piramidal, digamos. ¿Qué es una estafa piramidal? Claro. Entonces la gente creía en que había un órgano superior, creía que había alguien que los iba a ayudar, que a ellos los estaba mirando, que estaba entendiendo lo que pasaba. Digo, lo que antes era llenado por lugares clásicos, qué sé yo, la iglesia, un banco, un familiar que te prestara guita si podía salir de esa situación. Bueno, la gente cree en un universo de redes sociales de el Consorcio de Caballeros de Singapur. Claro. Es más fácil que te cague, imposible, pero bueno, la gente eligió. Sí. Entonces digo, el vacío no está evidentemente, por ahí uniéndolo un poco también con lo que hablábamos de lo de Florencia, no está en el amor, en las amistades, en la autosuperación, está también en los lazos básicos de la sociedad. Sí. Que hoy los perdimos, o sea, la referencia básica, la escuela, la educación, la universidad, lo que estamos viendo ahora. Los clubes, lo que te decía yo, los bancos, las iglesias. Bueno, hoy no, hoy la gente busca que lo que le ayude sea eso que está en internet. Sí, busca otros referentes simbólicos, ponele, como que lo que Claro. antes era la iglesia que cumple ciertos ritos y lo que pasa es que a medida que empezamos a cuestionar un montón de cosas, perdemos como justamente referencias que son como los manuales de cómo tiene que ser la vida, que también es un garrón, porque medio que vivir la vida con reglas es un garrón, pero es como que no hay punto medio, o perdés todas las referencias de todo y caes en cualquier cosa o en lo primero que te aparece para ver qué agarrabas, o te vas a la cuestión más estricta y más estructurada de, no sé, la iglesia o lo que sea, y no se termina encontrando un punto medio. Eso se ve un montón, como o blanco, o es blanco o es negro, ¿viste? O todo o nada, o no tengo ninguna etiqueta y no me definas, o tengo 72, ¿viste? Como que no hay un punto medio. Pero en esto que vos decías del tema de la falta o en dónde depositamos la confianza y qué sé yo, me parece, y esto es como capaz un análisis personal, pero tiene que ver con la delegación, con el delegar la responsabilidad. O sea, ¿por qué la gente en vez de ir al psicólogo va a un montón de otros lugares que no son lo mismo? Claro, que no son lo mismo y que quizás cumplen otras funciones, pero que lo terminan homologando como si fuese lo mismo. No, lo que pasa es que el psicólogo no me dice qué hacer. No, lo que pasa es que el psicólogo no me dice nada, ponele, ¿no? Y van a lugares donde sí les digan qué hacer o sí les digan qué va a pasar o les digan por qué pasan ciertas cosas, ¿no? porque naciste bajo la luna Claro. de tu vieja. Entonces eso te permite en cierto punto delegar responsabilidad. Te libera un poco. Yo entiendo que hay momentos bisagra de la vida en el que uno necesita agarrarse de algo, por eso hay gente que frente a la enfermedad de un familiar se aloja en la fe católica cuando quizás nunca antes había pisado una iglesia. Entonces hay momentos de la vida que uno necesita agarrarse a algo, no necesariamente del catolicismo, lo que pasa es que el catolicismo es lo que inunda un montón todo nuestro país y todo el mundo, pero me parece que hay mucho de eso, ¿no? De no querer responsabilizarse sobre ciertas cuestiones
y empezar a patear para, bueno, esto me pasó, no porque yo fui e invertí mi dinero en este lugar, sino porque esta gente, yo no sabía que esta gente me podía estafar, Claro. entonces me pasó esto, ¿no? El me pasó es un clásico. Claro, me pasó, me hicieron. Me desaprobó la profe. Me desaprobaron, sí, sí, claro. sí. Bueno, yo en mi terapia la terminé ayer y me dijo, bueno, ¿son todas estas personas o sos vos? No, soy yo, le digo. Claro, bueno. Estaba enojado como papi, andá, tomate un té de tilo y venite el miércoles que viene, dale. Claro. Y bueno, pero sí, igual también es muy difícil tampoco justamente no irse al otro extremo, que es por mi culpa, que bueno, la religión tiene un coso que dice por mi culpa. Sí. No, Pero- tremendo. Pero justamente, Tremendo. como yo viste, que hice todo mal, que hago todo mal, que te das cuenta. Lo que pasa es que en realidad, y esto en psicoanálisis también se busca la aparición de la pregunta. O sea, Claro. de lo que sea. Pero que sea una pregunta, no desde el lugar de responsabilizarse solamente, que es como medio simplista decirlo así, sino que de todas las cosas que uno sabe empieza a encontrar el no saber, digamos, y lo empiece a incluir dentro de lo que le pasa. Porque yo siempre cuento el mismo ejemplo, pero yo una vez en mi terapia fui y dije, esto me pasa porque mi vieja tal cosa, esto me pasa porque mi viejo tal otra, esto me pasa porque mi profesor de la secundaria que una vez me dijo, bla, 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 no sé qué hacer, le dije yo recaliente, y Lauriano, mi analista, me dice, bueno, parece que como lo contás no se puede hacer nada. Me dijo, no puede, claro, yo estaba contando todo lo que me pasaba a causa de todo lo que los otros me habían hecho y cómo me habían construido, y yo estaba tiesa en esa Claro, como condición. si no tuvieras una implicancia en tu propia vida. Claro, sí, Tomar sí. decisiones, hacer algo con eso. Exacto, y como si no se pudiera hacer algo con eso, y que no se trata de verle el lado positivo, no, sino desde hacerse una pregunta de, bueno, ¿qué hacemos con eso? A partir de ahí, ¿cómo nos movemos? O sea, sí, esas cosas te marcan, te construyen, porque el discurso del otro nos construye, el discurso construye realidad, etcétera, etcétera, pero empezar a ver qué es lo que uno puede mover, y no desde un lugar voluntario, sino desde un lugar discursivo, o sea, Claro. construir un nuevo discurso, ¿viste? Y empezar a liberarte de otros discursos y de una mochila como inadecuada, no inadecuada porque esté mal, inadecuada porque te hace mal a vos, digamos, Claro. a tu salud, a tu forma, a tu percepción, a tu forma de ver la vida, a tu forma de entender todo lo que pasa, todo lo que uno vive. Así que sí, eso. Ro, ayer entre las cosas que pasaron también, que me parece, no sé, me parece piola tocarlo para intentar entender, yo soy bastante bestia y a veces le digo barbaridades. El mundo libertario está de los jóvenes, de las juventudes militantes de redes, está recibiendo lamentablemente un cachetazo atrás del otro, porque pese a los triunfos discursivos y políticos del presidente en los acuerdos que celebra con otros diputados, que a mí me sorprende que no haya gente que es tan susceptible a creer que hay corrupción siempre en otros espacios, que ahora ver diputados y diputados que cambia de voto no le sugiere ninguna cuestión de intercambio de, ni siquiera te digo mercancías, quieren pensar en voluntades. Bueno, intercambiar voluntades también es corrupción. Eso no pasa, no ocurre hoy, la gente no cree que eso esté pasando, cree que es pura convicción y la capacidad de oratoria del presidente y de Guillermo Franco cuando lo llaman a comer milanesas a la Casa Rosada. Pero en el mientras tanto, un grupo de jóvenes que ha llevado al presidente a ser presidente también, a partir del laburo en las redes, se está encontrando con que la realidad de las redes no es la misma que la realidad de la calle. Lo que pasó ayer no está bien, no hay que fajar a nadie, como no estuvo bien también cuando otros representantes de otros sectores políticos fajaron a personas en las manifestaciones. No está bien hacer eso, no es algo que sea positivo, pero me da la sensación también que es la búsqueda. O sea, se está Llegar buscando... a ese límite. Sí, no te voy a meter directamente en lo político, pero digo, parece que la estrategia es ver, bueno, ¿hasta dónde más tensamos la cuerda? Sí, Llamá al gordo más cara de pelotudo que tenemos que les haya dicho zurdos van a correr, zurdos de mierda. O sea, que es este pibe que ayer la ministra de Seguridad dijo que era un periodista independiente, Fran Fijap, Sí. que de periodista independiente no tiene nada porque estuvo en Casa Rosada desde el primer día que asumió Milei, con los youtubers y los influencers. De hecho, son chicos a los que, bueno, se les está pagando el sueldo también, ¿no? Y eligió salir ahí a bancar la decisión de los diputados y diputadas y cobró como en la guerra. Después había infiltrados también de la policía que lo siguieron, pero... Digo, primero en principal la diferencia entre Twitter y la calle. Y después la sensación de que es profundizar.
Sí, es a propósito, parece. Claro, ¿viste? Sí, Es sí. profundizar, porque muchas veces han dicho, mirando desde el otro lado, bueno, ¿para qué vienen estos pibes a jetonear acá cuando está la marcha de Brandoni contra las vacunas? Que yo también estaba de acuerdo, digo, si Brandoni está enojado con la vacuna, bueno, déjenlo que esté enojado con la vacuna. Claro. ¿Cuál es? Si vos te presentás a algo es para dar batalla. Ujú. Pero, viste, tengo esta sensación que está el caldo de cultivo para seguir profundizando, que este no es el límite, que este no es el último escalón. Sí, lo que pasa es que para mí son mensajes políticos y es generar eso sin, bueno, viene como medio a colación, como sin responsabilizarse uno, ¿no? Como, bueno, estos son mis militantes, pero yo no lo hice, ¿no? No lo tengo que hacer porque tengo a toda una horda de gente que va y lo hace por mí, digamos. Claro. Y el mensaje político me parece que es esto de, creo que vos lo decías hoy o ayer, de en tal fecha ir y poner, sacar comunicados que tengan que ver con estar en contra de, digamos, ¿no? En la Semana de la Salud Mental. El Bonaparte. El Bonaparte, en el Día de la Mujer. Lo del Salón de los Salón de las Bustos. Mujeres. En el 24 de marzo, y así, ¿no? Como que todo, parece como que está esperando a que llegue cierta fecha y a partir de ahí lo largamos. Sacan ¿no? la provocación de turno, sí. Claro, pero es un mensaje político. Y me parece que hay algo que dijo Rebordas un montón el año pasado, que él dijo como, estamos todo el tiempo diciendo, miren qué guachos lo que están haciendo en esta fecha. Sí, o sea, lo hacen intencionalmente, no es que ocasionalmente no se dieron cuenta o no están buscando eso. Al otro día de la marcha vetó la ley. Claro. No, sí. sí, a propósito. Claro, ¿no? pero ahí es donde no entiendo la vara del indignómetro argentino en líneas generales. El indignómetro de antes es, mirá qué hijos de puta lo hacen a propósito. Y ahora es como, no, bueno, pero quieren ver como que todo lo hacen en contra de usted. Digo, no, flaco, Claro. lo que está generando es un caldo de cultivo de caos social. Y la gente parece que hay solamente un tipo de caos social que lo indigna. Sí, pero eso es lo que hablábamos, no sé si la vez pasada o cuándo, que es el sesgo de confirmación. O sea, Ujú. es como que cada uno tiene sus hipótesis de base y lo único que va a agarrar de toda la realidad es lo que confirme su hipótesis de base. Y eso va a depender de qué tan crítico es uno. O sea, Sí. si yo no fuese una persona crítica, cuando salió lo de Alberto Fernández, hubiese dicho, ay, bueno, no, pero seguro que Fabiola está mintiendo, porque en realidad capaz que Fabiola la contrató Milei, que mucha gente salió a decir eso. O Sí. sea, Yo creo que es servicio igual, Fabiola, bueno. Que la fajó, la fajó. Que la Claro, fajó, la fajó, ahí está. pero lo de ayer de no entregar el teléfono no me cierra. Bueno, claro, ahí, bueno, pero eso salió como Pero mucho nada, después, eso me pero hago cargo digo, yo. Rocío es una persona saludable desde lo emocional, político y Claro. mental. El chocado soy yo, eso es lo que yo pienso. Está mal pegarle a las mujeres, lo agrego al final así grande. A las mujeres o a cualquier persona, pero está mal ejercer violencia. No me creo que no quiera entregar el teléfono. Hay algo más Bueno, ahí. claro. Sí, bueno, son las teorías conspirativas que salen, pero el tema es a raíz de qué y qué estamos criticando y por qué lo criticamos. O sea, por qué tenemos varas distintas según Ujú. quién nos lo dice, ¿no? Bueno, y lo mismo pasa también de vuelta con el caso de Fabiola, de un montón de libertarios como diciendo, Alberto, hijo de y como que, bueno, pero después desmantelaste todas las políticas de género. O sea, ¿cómo? Digamos, ¿cuál es? ¿Cómo se condice eso? O sea, alardeas de la raquítica línea 144 de cómo quedó, cuando vos Ujú. mismo la dejaste así. Claro. O sea, es como... pero bueno, es todo, para mí eso es todo el sesgo de confirmación y la poca mirada crítica que tienen muchas personas que no logran ni siquiera descubrir voluntariamente que tienen ese sesgo. O sea, seguramente Es porque tampoco lo probablemente. saben o no saben que existe. Pero la mirada crítica tiene que ver con no querer correrte de ese lugar porque estás muy cómodo. O sea, ¿Les parece? Escuchamos antes de cerrar el programa de hoy. Esto digo, yo estoy... No es que estoy en contra. Comparto algunas cosas de Pichetto, otras cosas no las comparto. No me pareció agradable verlo en la fórmula Macri-Pichetto o Pichetto-Macri. Pero es un tipo que sobre política sabe y mucho. Y que además también ha prestado los votos, entre otras cuestiones, para este gobierno. Así que no es ni un enemigo acérrimo, ni es un hombre que tampoco le presta siempre que puede los votos. Pero le decía esto al presidente de la Cámara de Diputados, a Martín Menem, y se lo decía también al presidente ayer, después de todos estos conflictos sucesivos que tiene el gobierno con diferentes agrupaciones sociales. Probablemente esta tarde ganen. Creen que ganan, pero en realidad pierden. Inevitablemente pierden. Como perdieron también con un sector muy importante de la sociedad argentina que son los jubilados. Pierden. Cuando en realidad a 9 meses del